Muchas gracias por la intro, Sandy. Bienvenidos a todos. Y bueno, lo primero que me gustaría decir es agradecer a Espacio Cripto. Me da mucho gusto estar acá. Estoy emocionado y tenemos una serie de 3 sesiones muy interesantes. Entonces, Sandy, ¿me podrías dejar compartir mi pantalla para poner la presentación? Porque ahí vamos a empezar a explicar desde qué vamos a ver hoy hasta quién soy y empezar a darle con los temas. Eso, buenísimo. Entonces, la clase de hoy se llama ¿Qué son las Layer 2? Y es una iniciativa conjunta de Espacio Cripto y Criptoversidad. Como bien dijo Sandy al inicio, estamos en una alianza, estas dos organizaciones, estas dos comunidades, para traer educación a más personas y también sobre temas que creemos que son interesantes y que valen la pena. Entonces, es una iniciativa de Espacio Cripto. Vamos a hacer en total 3 sesiones educativas. La número 1 va a ser sobre los básicos. Esa es en la que estamos hoy. Es ¿qué son las Layer 2? Vamos a dar un deep dive en todo este tema. La número 2 es ¿qué son los rollups? Y vamos a profundizar en la diferencia entre los dos tipos de rollups que son Optimistic y CK rollups. Y la sesión número 3 va a ser usar Layer 2. Entonces va a ser una sesión muy práctica. Ya nos vamos a desprender de la teoría para saber cómo usar estas Layer 2, desde cómo empezar hasta cómo tener usos prácticos en tu vida. Entonces, es interesante. Yo estoy feliz de estas 3 sesiones, agradecido también de poder estar acá. Y bueno, empezamos. Lo primero que quiero decir es presentarme. Yo soy Diego Mares y antes que cualquier cosa soy un humano. Entonces, recordar eso. Me encanta vivir, me encanta aprender, me encanta mejorar. Y también me considero una persona muy apasionada, enfocada y a una persona a la que le gusta entender ideas en general. Entonces me gusta saber cómo funcionan las cosas y me fascino por entender los mecanismos detrás. Y eso es lo que me llevó a entender blockchain y todo este mundo súper interesante. Soy fundador de Criptoversidad, en donde creamos contenido educativo de Web3. Entonces, si estás buscando aprender más sobre cripto, blockchain, la tecnología, los usos, seguramente hay cosas que aprender en Criptoversidad. Tenemos cursos y más contenido interesante. Entonces, eso es lo que hago de tiempo completo. Mis temas principales, los temas en los que más me enfoco son 3, es en blockchain, en emprendimiento y en filosofía. Y luego como que se mezclan uno con el otro. O sea, yo veo blockchain desde una perspectiva filosófica, pero también de emprendimiento. Entonces, me encantan estos temas. Y bueno, estoy muy feliz de estar acá. No me considero un experto, pero creo que hay muy pocos expertos dentro de esta área, pero sí me considero una persona que le ha dedicado su tiempo a entender estos temas. Entonces, pues estoy feliz de poder compartirles este conocimiento. Entonces, un poco más sobre esta clase ya en específico, ya que me presenté, quiero empezar con el propósito, porque para mí es fundamental. ¿Por qué estamos haciendo esta clase? ¿Para qué es, básicamente? Y en pocas palabras, lo que quiero es que entiendas 3 cosas. 1, ¿por qué necesitamos las Layer 2? Número 2, ¿qué son las Layer 2? Y número 3, ¿por qué son importantes las Layer 2? Entonces, no va a ser algo técnico, no va a ser algo solo filosófico, y no va a ser solo hablando del futuro y todo, sino que vamos a poner un enfoque práctico y teórico en qué son las Layer 2, pero también por qué son necesarias. O sea, sí, ya entendí, es bien complejo, todo, pero ¿para qué lo necesito? ¿Me explico? Entonces, vamos a tocar esos 3 temas. Y si al final de esta clase tú lograste entender estos temas de manera clara, se logró el propósito de la clase y yo estaré muy feliz y hemos logrado lo que queremos el día de hoy. Entonces, dicho esto, prepárate para 3 cosas principales. 1, aprender mucho. 2, para tomar notas, porque creo que así se puede quedar mejor el conocimiento. Y 3, para empezar a llevarlo a la práctica. Tal vez no precisamente hoy, pero en la tercera sesión seguro que vamos a llevar cosas a la práctica. Entonces, dicho todo esto, ahora sí, pues vamos a darle. Y creo que si ya estás listo, vamos a, como se dice en inglés, let's dive into it. Entonces, vamos a empezar ya con el tema. Pasamos las presentaciones, entonces, a darle. Si alguien tiene preguntas, al final vamos a dar un espacio para que hagan sus preguntas, pero empecemos. Y con lo que yo quiero empezar es empezar desde el inicio, va a sonar chistoso, pero empezar con los básicos. O sea, antes de meternos a Layer 2 y por qué se necesitan y todo, empecemos con el pasito 1, es decir, ¿qué es una blockchain? Porque cuando estemos hablando de Layer 2, estamos hablando de un tipo de blockchain. Entonces, vamos a los básicos de qué es una blockchain y de este concepto. En muy pocas palabras, una blockchain es una red de computadoras que se encarga de hacer 2 cosas: guardar y procesar información. Entonces, guardan información y procesan nuevas transacciones.
y una vez que las procesan, las guardan. Entonces, esas son las dos funciones principales de cualquier blockchain. No importa si es Bitcoin, no importa si es Ethereum, Cardano, Polkadot, Optimism, lo que sea. Eso hacen las blockchains, en pocas palabras. Todas procesan y guardan información, casi siempre de transacciones. Bueno, no casi siempre, siempre de transacciones. Entonces, y algo particular es que es una red de computadoras, es decir, son computadoras conectadas unas entre otras que todas hacen lo mismo al mismo tiempo. Entonces, si yo soy una computadora dentro de la blockchain, yo estoy procesando una transacción, pero también la está procesando Sandy y también Sophie. Entonces, todos hacemos lo mismo al mismo tiempo. Eso es algo importante dentro de la blockchain y es lo que la hace también tan segura. Otra parte importante de la blockchain es que es descentralizada. ¿Por qué? Porque no hay un punto de control, un punto de fallo ni un punto de control. No hay una sola persona que puede decir, hey, tú cambia esto, hey, modifica esto, o ya no hagas nada. No se puede. No hay jefes en la blockchain, todos tienen el mismo nivel, hipotéticamente. En la práctica, en realidad, no están así, pero en esta parte teórica no hay ningún jefe en la blockchain. Ahora, por otro lado, las blockchains utilizan un tipo especial de matemáticas que se llama criptografía, y esto hace que sean lentas y costosas, y no solo eso, sino él también, si solo yo hiciera las matemáticas, solo una persona, solo una computadora en la blockchain, ok, sería rápido. Pero imagínate que yo tengo que hacer el problema y también Sandy lo tiene que resolver y todos lo tenemos que resolver al mismo tiempo. ¿Qué ocasiona esto? Que sean lentas y costosas. Entonces, en pocas palabras, una blockchain es una red de computadoras que procesan y guardan transacciones. Sus características son descentralizada, segura e inmutable, pero casi siempre las blockchains son lentas. Y no solo lentas, sino también costosas. Entonces, estas dos propiedades es donde empieza a salir el problema. Entonces, si bajamos todavía la siguiente slide, aquí es donde empezamos a ver el problema. O sea, tienen todas estas cosas buenas, pero también tienen estas dos desventajas. Y algo importante es, si queremos usar blockchain para muchas cosas de nuestra vida, para procesar información, para guardar información, para transacciones financieras, para que sea la capa de información en el mundo, no podemos hacerlo si es lenta y mucho menos si es tan costosa. Es aproximadamente 1000 veces más costoso procesar información a través de blockchain que a través de un servidor centralizado como Amazon Web Service. Entonces, imagínense que todo el procesamiento de información se volviera 1000 veces más caro. Imposible, no podríamos hacer esto. Entonces, de este problema, de estas dos desventajas, es que surge algo que se llama el trilema de blockchain o el trilema de escalabilidad. Tiene estos dos nombres, pero esencialmente es lo mismo. Entonces, el trilema de escalabilidad quiere decir que hay un problema. Y el problema es que una blockchain, cualquier blockchain que sea, no importa si es Bitcoin, Ethereum, la que sea, tiene una dificultad en alcanzar las tres características que podemos ver en pantalla, que son seguridad, descentralización y escalabilidad. Se pueden lograr dos, pero alcanzar tres ha sido casi imposible. Ha sido un problema que está desde hace 13 años, desde hace, bueno, nació Bitcoin, hace 14 años. Entonces, desde que empezó Bitcoin, existe el problema de escalabilidad. No hemos podido llegar a un estado óptimo en estas tres características al mismo tiempo. Entonces, generalmente las blockchains tienen dos de estas características. Tal vez son seguras y descentralizadas, pero no son escalables. O tal vez son descentralizadas y escalables, pero no son tan seguras. Entonces, ese es un problema. ¿Por qué? Porque queremos que sean las tres. Como sabemos, queremos que sean seguras, inmutables, descentralizadas, baratas y rápidas. Eso sería lo esencial, ¿no? Pero no es así. Este es el problema de blockchain. O sea, ese es precisamente el problema. Que este hecho nos lleva al dilema de blockchain y este es el punto de partida principal de la razón de existencia de las Layer 2. Ahorita vamos a ver por qué. Pero antes de pasar a la siguiente slide, quiero explicar un poco mejor a qué nos referimos con cada uno de estos puntos. Y primero, hablemos de seguridad. ¿Qué quiere decir seguridad en una blockchain? Bueno, en pocas palabras, seguridad en una blockchain quiere decir la capacidad de resistir ataques y hackeos y problemas imprevistos. Es decir, que la información que está guardada en la blockchain sea segura y que no se vaya a modificar. Eso es la seguridad en una blockchain. Luego, la parte de descentralización. Esto en realidad es un tema complejo. Ha habido ciertos debates sobre qué es la descentralización en una blockchain, pero como yo la tengo mejor definida dentro de este contexto, porque es otro contexto del de las DAOs, por ejemplo, es que no existe un punto de control centralizado dentro de los nodos y el mecanismo de consenso. Es decir, entre más nodos tengamos, mejor, y entre más distribuido esté la forma de llegar al consenso, mejor.
En el caso de Bitcoin es el Proof of Work, entonces sería el hash power, o en el caso de Ethereum es Proof of Stake, y en el caso sería qué tan distribuido está el stake. Porque imagínense que tenemos 1.000.000 de nodos, pero todo el stake está en 3 nodos. Eso sería extremadamente centralizado, no importa el número de nodos que tengamos. Y por último, la escalabilidad, que eso en realidad es muy sencillo. ¿Por qué? Porque escalabilidad es el número de transacciones que puede realizar este sistema. Generalmente se miden transacciones por segundo. Entonces, y también en la eficiencia computacional, porque hay blockchains que procesan programas de manera mucho más lenta y mucho más compleja, y aparte no pueden procesar muchas cosas. Entonces se refiere a estas dos cosas: el número de transacciones que se puede procesar y la eficiencia en sus recursos computacionales. Entonces, ya que entendimos estos tres características, aquí podemos ver un gráfico visual del trilema, y por eso tenemos un triángulo donde de un lado tenemos escalabilidad, del otro seguridad y arriba descentralización. El problema es que nadie ha llegado a estar en medio, nadie ha llegado a estar en los tres. Por ejemplo, tenemos a Ethereum, que es altamente centralizado y altamente seguro, pero no es escalable. Solo puedes hacer 14 transacciones por segundo en Ethereum. Entonces, tal vez Ethereum está de este lado, donde está mi cursor. Muy descentralizado y muy seguro, pero no muy escalable. Pero por el otro lado, tenemos a Solana, que es una blockchain altamente escalable y también es segura, pero no es tan descentralizada. Entonces, tal vez tenemos a Solana de este lado. Entonces, escalable, pero no muy descentralizada. De hecho, sería más como de este lado Solana. Entonces, y las diferentes blockchains están en este espectro. En realidad, no hay una forma concreta de poder medir esto, pero sí podemos tener una idea de en dónde está cada blockchain en relación al trilema de blockchain. Entonces, ahora sí que tenemos estos básicos de qué es una blockchain, qué elementos tiene una blockchain, qué problemas tiene una blockchain y el trilema de blockchain, de escalabilidad. Podemos pasar a ¿por qué importa la escalabilidad? O sea, sí, no hay escalabilidad en Ethereum, pero ¿eso qué? O sea, ¿por qué nos debería importar? Y aquí la respuesta es muy simple. La escalabilidad en una blockchain importa porque si una blockchain no puede procesar muchas transacciones y no es eficiente con sus recursos, no va a ser realmente adoptada y no va a ser usada en el mundo. No se van a traer estos beneficios de blockchain al mundo y a las personas últimamente. Entonces, así de grande es el problema de escalabilidad. ¿Y por qué importa? ¿Sí me explico? Ahorita, por ejemplo, para hacer una transacción de mi banco a otro banco, cuesta 0 pesos. Es completamente gratis. Pero para hacer una transacción de mi cuenta de Ethereum a otra cuenta de Ethereum, probablemente me va a costar $4. Entonces, ahí empezamos a ver el problema de escalabilidad. Si queremos que Ethereum o X blockchain sea utilizada en todo el mundo de manera global, en todos los lugares, por todas las personas, nadie va a pagar ni siquiera $1 de comisión, ni siquiera 10 centavos de comisión, si lo puedes hacer gratis. Entonces, también aquí es recordar, la importancia de la escalabilidad está en que, en mi punto de vista, si no tenemos sistemas escalables, no vamos a poder hacerlos llegar al mundo. Y si no los hacemos llegar al mundo, las ventajas de esta tecnología tampoco llegan a las personas. Y aquí es donde entra la posible solución a los problemas de escalabilidad, la posible solución al trilema de blockchain. ¿Por qué? Porque acá está, tenemos las Layer 2. ¿Y qué es esto? Aquí quiero que vayamos un poquito lento, porque aquí es donde empieza el concepto de Layer 2. Tal vez ya lo han escuchado, tal vez es un poco difícil de digerir, pero lo vamos a hacer súper sencillo. Entonces, lo primero que quiero que sepan de las Layer 2 es que las Layer 2 se pintan como una solución al problema de escalabilidad, como una solución a aumentar la escalabilidad. Entonces, eso es lo más importante de las Layer 2. Ahorita vamos a ver qué son y cómo funcionan y por qué importan y todo, pero eso es lo principal de las Layer 2. Entonces, dicho eso, voy a tomar agua y vamos a meternos en este tema importante. Entonces, las Layer 2 son una forma de solucionar el trilema de escalabilidad, pero sin sacrificar esta descentralización ni esta seguridad. Porque sí, podrías hacer que Ethereum procesara 1000 transacciones por segundo, 2000, 5000, 10000, pero eso haría que fuera menos descentralizado, que fuera menos seguro. ¿Por qué? Son razones extremadamente técnicas, pero eso es importante que lo sepas. Si intentáramos que Ethereum hiciera 1000 transacciones por segundo, sería menos seguro. Y no queremos que Ethereum sea menos seguro, al contrario, queremos que Ethereum o cualquier blockchain sea cada vez más seguro, porque esa es una de las propiedades
básicas de una blockchain. Entonces, Layer 2 es la solución que nos permite tener una blockchain descentralizada, segura y escalable. ¿Por qué? Porque las Layer 2 son un método para incrementar la capacidad de transacciones por segundo de una blockchain, pero manteniendo estos dos pilares de descentralización y seguridad. Entonces, ahora sí, ya que sabes qué es lo que solucionan las Layer 2, me pareció muy esencial iniciar con el problema, no tanto con el qué es, sino el problema, porque con el problema entendemos mejor el qué es. Entonces, ahora sí te voy a explicar qué son las Layer 2. En pocas palabras, las Layer 2 son un método para incrementar la escalabilidad de una blockchain. Pero ya, de manera más concreta, ¿qué quiere decir? Una Layer 2 es una blockchain separada de la Layer 1. Recuerden, la Layer 1 estamos hablando de la blockchain base, que en este caso sería Ethereum, o también podría ser Bitcoin o otra blockchain. Pero entonces, una Layer 2 es una blockchain. Es algo que también debemos de tener claro. Pero es un tipo especial de blockchain. Tiene sus propios nodos, tiene sus propios validadores, que en realidad no se llaman así, pero también los tiene. Pero lo importante de las Layer 2 es que tienen computadoras con mucho poder de procesamiento, especialmente diseñadas para realizar muchísimas transacciones. Entonces, lo que optimizas dentro de las blockchains de Layer 2 es la capacidad de procesamiento. Es exactamente lo contrario que optimizas en una blockchain normal. Lo que quieres lograr en una blockchain base, por así decirlo, en una Layer 1, como Ethereum, es máxima descentralización y máxima seguridad. Pero en una Layer 2, al contrario, no te importa la descentralización y no, o sea, la seguridad sí te importa, pero hay una forma de garantizarla muy sencilla. Lo que te importa es la escalabilidad, las transacciones por segundo y la eficiencia del poder computacional. Entonces, eso es lo que se optimiza y eso es una Layer 2. En pocas palabras, es una blockchain que se encarga de ejecutar muchas transacciones. Pero ahora vamos con el pero más importante de toda esta clase. Una vez que esta blockchain Layer 2 procesa las transacciones, no están listas, no están guardadas para siempre como en una blockchain Layer 1, sino que estas transacciones se van a mandar a la Layer 1 a revisión. Entonces, supongamos, yo soy una Layer 2 llamado Optimism. Entonces, y yo soy muy bueno resolviendo problemas computacionales y transacciones. Entonces, rapidísimo, pam, 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 1000 transacciones por segundo, bien. Pero no están listas esas transacciones, sino que yo las ejecuto, yo hago las transacciones, pero luego le voy a mandar a mi supervisor, a mi maestro, a mi coach, que en este caso va a ser Ethereum, la Layer 1, le voy a mandar mis resultados. Le voy a decir, mira, esto es lo que logré. Y ellos lo van a revisar. Ellos van a decir, ok, vamos a comprobar que lo que estás diciendo es cierto. Y entonces, lo que yo les mando en realidad es una prueba de que yo estoy haciendo estas transacciones y de que las transacciones son válidas. Y entonces Ethereum, la Layer 1, va a leerlo y va a decir, ah, ok, sí tiene razón, lo que dijiste está aprobado. Y entonces aquí es donde sucede la magia, porque una vez que Ethereum lo aprueba, acabamos de completar 1000 transacciones en un segundo, donde Ethereum solo tuvo que hacer una sola acción, en donde la acción fue aprobar la prueba que yo le mandé como Layer 2. Entonces, aquí es donde está la magia. Yo hago el trabajo difícil como Layer 2, le mando mi prueba a la Layer 1, la Layer 1 solo hace una transacción para revisar que todo está bien. Y estas 1000 transacciones que yo realicé ya están validadas por la Layer 1 y ya están listas, ya están guardadas. Esa es la magia de las Layer 2 y esa es la importancia también. Y eso es, o sea, y aquí ya estamos metiéndonos en cómo funciona. Entonces, sé que tal vez es un poco complejo porque tal vez estamos hablando de transacciones y números y que lo manda y que lo comprueba. Esta fue la explicación sencilla, pero ahora se los quiero decir de manera un poco más técnica, solo un poquito más técnica. Es decir, yo soy una Layer 2 y yo voy a estar constantemente procesando muchas transacciones. Pam, 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 1000 transacciones, 2000 transacciones, más transacciones. Y lo que yo voy a hacer es mandarle una prueba, que en realidad es una prueba matemática casi siempre, a Ethereum. ¿Y qué quiere decir mandar? En realidad lo que quiere decir es yo voy a publicar una transacción en Ethereum, ya en la blockchain Layer 1, en donde le voy a decir, Ethereum, checa esto, checa que esto está correcto. Y esto obviamente se va a hacer a través de un smart contract. Entonces yo mando esto a través de un smart contract y el smart contract va a revisar, ok, esto es cierto, sí o no. Y recuerden, los smart contracts son deterministas, no te pueden mentir, no son subjetivos, no hay malentendidos. Entonces, con absoluta seguridad te puede decir este smart contract, esto es correcto y esto es verificado, o esto es incorrecto y no está verificado. Entonces, en realidad así es como funciona. Las Layer 2 hacen sus transacciones, mandan la prueba en una transacción de Ethereum a través de un smart contract que lo verifica
Y una vez que se verifica, las transacciones ya están finalizadas, por así decirlo, ya están listas y se procesaron, últimamente se procesaron por la Layer 2, pero la Layer 1 las valida, las respalda, por así decirlo. Y esto es lo más importante de una Layer 2, que la Layer 2 por eso puede optimizar en muchas transacciones por segundo, porque ya tiene a la persona que lo está verificando, ya tiene a este supervisor, entonces ya no tiene que optimizar por descentralización. Entonces, vamos a pasar a la siguiente slide. Y ok, ¿cuáles son las ventajas de las Layer 2? Ahorita vamos a regresar al ejemplo de cómo funcionan las Layer 2, pero obviamente, o sea, la más obvia es que aumenta la capacidad de transacciones por segundo. Entonces, Ethereum solo puede procesar 14 transacciones por segundo, pero Optimism puede procesar 100 transacciones por segundo. Arbitrum, 200 transacciones por segundo. Ahorita estoy diciendo números, nada más, ¿no? Pero obviamente es un número mucho mayor. Starknet, tal vez 1000 transacciones por segundo. Y todos los nombres que estoy diciendo son diferentes proyectos de Layer 2. Así como hay diferentes blockchains, también hay diferentes Layer 2. Entonces, esa es la principal. Se pueden lograr más transacciones en el mismo tiempo y con la misma seguridad de Ethereum. Ahora, la segunda propiedad, y en realidad tal vez es de las más importantes para la adopción, y son los costos inferiores, muy inferiores. Y aquí sí vamos a hablar de números reales. Actualmente en Ethereum, hacer una transacción te cuesta, tal vez una súper simple, te va a costar $3. Ok, en una Layer 2 actualmente, en este momento, te va a costar 20 centavos, a lo mucho 10 centavos muy probablemente. ¿Ven esa diferencia? Esa diferencia es como de 30x. Y eso es importante. Si me dices, oye, Diego, ¿qué prefieres? ¿Pagar 30 centavos por tu transacción o $3? O $30, porque a veces eso cuestan también las transacciones en Ethereum. Por supuesto que 30 centavos, ¿no? Entonces, esa es la segunda ventaja. La ventaja número 3, y esto en realidad es solamente de algunas Layer 2, es que se pueden implementar técnicas de privacidad que no se podrían hacer en una Layer 1. Entonces, esto no es en todas, y sí me gustaría hacer esta aclaración, sino que solo en algunas. Y por último, las Layer 2 pueden hacer una colaboración, no una colaboración en sí, sino que pueden permitir mejores integraciones entre diferentes aplicaciones. Porque imagínate que tú quieres hacer una aplicación dentro de Ethereum en donde vas a hacer 10 transacciones por segundo y luego te vas a conectar con este otro protocolo y lo vas a mandar acá y vas a hacer un swap. Ya en gas fees te gastaste $50. No lo puedes hacer. En cambio, si lo haces a través de una Layer 2, vas a poder hacerlo porque las transacciones son nada. Y cada vez hay una tendencia a que conforme va avanzando la tecnología de las Layer 2, estas transacciones se van reduciendo. Eventualmente queremos llegar a un mundo en donde las transacciones de Layer 2 son insignificantes, o sea, son 0.00001 y yo ni me voy a dar cuenta, ¿no? Como es actualmente con los bancos, por ejemplo, cuando haces una transferencia en tu mismo banco, no te das, o sea, no cuesta y no te das cuenta de este mini costo, cuando en realidad sí tiene un costo pequeñísimo, pero es tan pequeño que no te das cuenta. Entonces, estas son las ventajas de las Layer 2, es más transacciones, más baratas, se puede aumentar la privacidad y se puede hacer más composabilidad, es decir, conectar diferentes proyectos dentro de una misma blockchain. Ahora, quiero que hagamos una analogía, y aquí ya la expliqué de manera sencilla antes, pero es la analogía de dos empresas. Tenemos a la empresa principal, que esta va a ser Ethereum, que tiene que hacer muchísimo trabajo, pero pues se tarda. Tiene pocos empleados y tiene muchas cosas que hacer y es tardada y es costosa. Y si tú quieres hacer algo con esa empresa, te va a costar mucho. Pero hay una segunda empresa, que vamos a llamarle la empresa 2. Esta empresa 2, lo que va a hacer es, va a tomar el trabajo que debería estar haciendo la empresa 1 y lo va a hacer súper rápido. ¿Por qué? Porque esa empresa, para lo que optimiza es para la rapidez. Tiene muchas personas que saben muy bien lo que hacen, entonces, pam, 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 supongamos que van a empacar cajas. Entonces, empacan súper rápido y entonces, así ya no se tiene que preocupar la empresa 1 de que es lenta, porque ya están haciendo su trabajo otros. Pero cuando la empresa 2 termina de hacer su trabajo, le dice, oye, empresa 1, jefe, ya terminé, aquí está mi trabajo, hice 1000 cajas. Bueno, pero Ethereum va a llegar y va a decir, oye, yo voy a revisar tus cajas, ¿están bien hechas? ¿Cumplen los estándares de calidad? ¿Están como las pedí? ¿Sí? Ah, ok. Si sí están aprobadas, el trabajo está listo. Y es exactamente lo mismo. ¿Cómo llevamos esto a la parte de blockchain? Ethereum es la empresa principal, la empresa 2 es una Layer 2, vamos a decir Optimism, y entonces Optimism va a hacer muchas transacciones,
y le va a mandar esta prueba a Ethereum para decirle, oye, lo hice bien, está bien hecho, y en este caso el lo hice bien sería, las transacciones son válidas, hice algo que está mal, alguna transacción es fraudulenta, y Ethereum lo va a checar en el smart contract y va a decir, todo bien, transacciones aprobadas. Y entonces así es un ganar-ganar para todos. Entonces, esta analogía del trabajo y de cómo se delega y se entrega y se revisa es lo más importante. Ahora, aquí quiero hacer una diferencia importante de cuál es la diferencia entre una Layer 2 y una blockchain muy rápida como Solana, porque parece que las dos hacen lo mismo, ¿no? Hay una diferencia crucial. Y aunque sí, las dos están optimizadas para hacer más transacciones por segundo, la diferencia primordial es que una Layer 1 optimizada para hacer muchas transacciones, una vez que hace sus transacciones, ya no las revisa con nadie, sino que simplemente pasan y están listas. Son la verdad dentro de esa base de datos de blockchain. En cambio, una Layer 2 hace sus transacciones muy rápidas, pero las manda a revisión. Hay una supervisión por una autoridad central. Central, entre comillas, que es Ethereum, que en realidad Ethereum no es central, sino es descentralizada, ¿no? Tal vez autoridad central no fue la palabra, sino una autoridad que revisa las transacciones de la Layer 2. Entonces, a pesar de que las dos son rápidas, la Layer 2 siempre debe de revisar sus transacciones con Ethereum o con la Layer 1 a la que corresponde. Eso es lo más importante de las Layer 1, de las Layer 2, perdón. Y pasando a la siguiente slide, estamos acá. Hay dos tipos de Layer 2 y las vamos a cubrir súper sencillo y súper por encima porque la siguiente clase es exclusivamente de este tema. O sea, este slide que ven aquí da para una clase completa. Entonces, solamente vamos a dar el ejemplo principal. Entonces, hay dos tipos de Layer 2 en Ethereum. Los Optimistic Rollups y los CK Rollups. En pocas palabras, en los Optimistic Rollups, cuando tú mandas una prueba, tú como Layer 2 le mandas la prueba a Ethereum, o sea, tú estás asumiendo que las transacciones que hiciste como Layer 2 están bien, que todas son válidas y eres optimista, por eso se llama Optimistic Rollup. Entonces, asumes que nadie hizo trampa, tienes una visión positiva de la vida. Entonces, ya, les mandas estas transacciones y Ethereum sí las va a revisar y te va a decir la verdad. Ethereum te va a decir si están bien o hay algo que está mal por aquí, hay alguien que intentó hacer trampa. Entonces, si todo está bien, buenísimo, ya no hay nada más que hacer, es muy sencillo, todo es bonito. Pero si hay una transacción que está mal dentro de las que mandó el Optimistic Rollup, Ethereum te va a decir, oye, aquí hay algo mal. Alguien intentó hacer una transacción fraudulenta, regresa tus transacciones. O sea, vas a tener que roll it back, en pocas palabras. O sea, vas a tener que quitar ciertas transacciones que ya se habían hecho en el Layer 2 porque asumiste esta postura optimista. Pero en el CK Rollup es completamente diferente. Cuando un CK Rollup hace las transacciones, antes de que se las mande Ethereum, un CK Rollup va a hacer una prueba matemática de que todo es válido. Es decir, va incluso, imagínense que lo que ellos van a hacer es comprobarlo, antes de mandarlo a Ethereum, lo comprueban con una supercalculadora. Porque hay una forma muy particular de comprobar que las transacciones son válidas con matemáticas y tener una certeza casi absoluta de esto. Entonces, ellos lo comprueban y una vez que está esto, dicen, ok, ahora sí se lo mando a Ethereum. Y entonces, si ya hay una certeza absoluta matemática de que las transacciones son válidas, ya no hay nada que refutar. Ethereum simplemente lo va a comprobar y vas a saber si es cierto. Esta es la diferencia principal entre los dos tipos de rollups. Hay aspectos muy técnicos en esta parte, pero en pocas palabras es un rollup, perdón, un optimistic rollup asume que todo está bien y manda las transacciones. Si hace falta, después lo va a cambiar. Y un CK Rollup las comprueba matemáticamente y después las manda a revisión, en donde ya solo se aceptan porque son válidas. Entonces, ahora, por último, ya casi vamos a terminar, pero quiero decirles, hay soluciones de escalabilidad para otras blockchains. Ethereum no es la única, por supuesto que no. Ethereum es algo importante, pero hay muchas más. Y aquí quería profundizar un poquito dentro de las soluciones de escalabilidad más importantes dentro de otras blockchains. Entonces, en Bitcoin, que es una blockchain Layer 1 que no tiene capacidad completa para smart contracts, hay una solución de escalabilidad que se llama State Channels, en donde básicamente es parecido a una Layer 2, pero imagínense una Layer 2 nivel 0, nivel súper poquito, en donde solo se pueden hacer cosas muy limitadas. Entonces, imagínense una Layer 2 chafa. Será un poco raro decirlo así, pero esos son los State Channels de Bitcoin. Son una Layer 2 chafa porque tienen menos capacidades y menos flexibilidad. Luego, las parachains de Polkadot son algo particular porque aquí en realidad lo que tenemos es una blockchain jefa que se llama la Relay Chain y luego tenemos muchas blockchains pequeñitas alrededor de esta Relay Chain que todas se encargan
de comprobar la información con la Relay Chain. Entonces, es similar a las Layer 2, pero tienen un mecanismo que funciona debajo, detrás de cámaras, que es muy particular a Polkadot. Y por último, tenemos las sidechains, que en realidad las sidechains no son como tal una solución de escalabilidad, sino que las sidechains son una alternativa a otras blockchains. Entonces, por ejemplo, tenemos Polygon, la blockchain que es Polygon Proof of Stake. Entonces, la blockchain de Polygon en realidad tiene programas y aplicaciones muy parecidas a Ethereum. También tienen Aave, también tienen Uniswap, también tienen QuickSwap, etcétera, pero no es Ethereum. Entonces, en Polygon puedes hacer casi lo mismo que en Ethereum, solamente que sin pagar tantas comisiones y obviamente sin tener esta seguridad que tienes cuando usas Ethereum. Entonces, en realidad las sidechains, en vez de solución de escalabilidad, yo las clasificaría como una alternativa a utilizar una blockchain cara como Ethereum o Bitcoin o cualquiera de las otras. Entonces, de esto también da para hablar mucho más, solo quería darles un overview general. Y bueno, terminamos. Por último, solamente quería decir, ¿se acuerdan del propósito? ¿Se acuerdan del propósito que tenemos acá hasta arriba? Tenemos el propósito de comunicar tres cosas. El por qué necesitamos Layer 2, el qué son y el por qué son importantes. Entonces, si nos vamos al final de esta presentación, me gustaría brevemente tocar cada uno de los puntos, y aquí son los puntos esenciales. ¿Por qué necesitamos las Layer 2? Es porque las blockchains normales son lentas y costosas, y si queremos tener un mundo en donde están los beneficios de las blockchains, necesitamos una mejor alternativa. ¿Qué son las Layer 2? Las Layer 2 son una forma de procesar transacciones fuera de la Layer 1, pero verificadas por la Layer 1. En este caso dice Ethereum, pero en realidad aplica para cualquier Layer 1. Esos son de forma sencilla y que resuelven el trilema de escalabilidad. ¿Y por qué son importantes las Layer 2? Es porque nos permiten tener nuevos usos, nos permiten menos comisiones y pueden ampliar los beneficios de la blockchain que podemos tener en la vida. Entonces, esos son los tres puntos principales. Si quieren tener un resumen de esta presentación, tómenle un screenshot a esto, porque este es el resumen de todo lo que hemos hablado por las últimas 33 minutos. Entonces, me parece extremadamente importante, por eso quise poner hasta el final para comunicarlo. Y bueno, por supuesto que si hay preguntas también se valen. Y están estos dos códigos QR que son importantes. El código QR de la izquierda es para ir a criptoversidad.com, en donde van a poder acceder a nuestros recursos educativos y nuestros cursos. Entonces, si escanean ese, van a ir a criptoversidad.com. Y el QR de la derecha es por si quieren dar retroalimentación del contenido que vieron acá. Entonces, si les gustó, si no les gustó, es completamente anónimo lo que van a poner. Entonces, aquí, oye, no me gustó lo que dijiste, pero no te lo quiero decir. Para eso está este forms. Entonces, y es completamente válido. O sea, y yo les prometo, leo todo lo que viene acá y esto me ayuda a mejorar el contenido que hago. Entonces, también lo pueden escanear de este lado y de mi lado es todo.